Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y estamos ya en los cuartos de final, pero antes nos da tiempo a meter un vídeo más que pasó en la jornada de ayer, en la tercera y última jornada antes de estos cuartos de final, muy interesante entre dos jugadorazos. Por un lado, el gran maestro polaco Jan-Krzysztof Duda, con piezas blancas, y con piezas negras el gran maestro ruso Danil Dubov. Vamos a ver una partida muy interesante, como comento, y comienza de la siguiente manera. Duda juega D4, caballo F6, C4 y tras E6, caballo F3, D5, entrando así en el gambito de dama declinado. Tras caballo C3 y C6, defensa semieslava, E3, caballo B, D7 y alfil D3. Una vez que las blancas han desarrollado esta pieza, es cuando las negras capturan el peón de C4 y obligan a las blancas a realizar un segundo movimiento con alfil por C4. B5, este alfil se tiene que retirar nuevamente y va a D3 manteniéndose en esta diagonal de ataque. Aquí las negras se suele jugar un A6, pero Danil Dubov decide primero fianchetar su alfil en B7 y tras el enroque en corto juega A6. La idea de este A6 es para proteger este peón de B5 y liberar al peón de C6 para un posible movimiento a C5. La partida continúa con E4, cimentando el centro de peones, pero este peón ya no defiende más al peón de D4. Danil Dubov lo aprovecha, juega este C5 y posteriormente se juega en la partida este E5 atacando al caballo de F6. Continuando con la partida, se jugó caballo D5, pero aquí hay una línea principal bastante loca, que sería de la siguiente manera: C por D4, caballo por B5, estaba atacado este caballo y captura en B5, pero no obstante primero las negras juegan este alfil por F3, capturando el caballo y atacando la dama, dama por F3 y caballo D5 por parte de las negras. Posteriormente caballo por D4, caballo por E5 atacando la dama, y esta tras retirarse a E4 vendría caballo por D3 y dama por D3. Aquí las negras tienen una ligera ventaja dentro de esta línea. Por supuesto hay varias variantes, por lo tanto una auténtica locura, y aquí Danil Dubov decide retirar su caballo y llevarlo a D5. Posteriormente, siguiendo con la partida, se juega caballo G5, ahora veremos la idea de este caballo aquí colocado, y mientras tanto Danil Dubov juega caballo por C3, B por C3, ahí alguien está llamando a la puerta, era el horno, y tras alfil E7 con doble ataque sobre este caballo, aquí viene la idea de Jan-Krzysztof Duda, y es caballo por E6, tocando además a la dama, sacrificio de pieza. Danil Dubov lo acepta, F por E6 y dama H5 jaque. En la partida se juega G6, ahora volveremos a ella, pero habría la posibilidad de jugar un rey F8. Esta línea continuaría con F4 para después seguir empujando y abrir completamente la columna de F, en la que se encuentran la torre y el rey enemigo, y tras rey G8 retirarse sería o vendría este F5. Aquí las negras deben devolver la pieza sacrificada con otro sacrificio, con caballo por E5, y la línea continúa con F6, con D por E5, perdón, dama por D3, y posteriormente se jugaría F6. Aquí las negras pueden jugar un dama E4 o dama D5, y como vemos esta dama en ambas posiciones pues está tocando de mate con la dama en G2, dama G4 para evitarlo y también dar mate en G7. Por lo tanto, aquí las negras podrían continuar con dama por G2, se cambian damas, posteriormente se captura con el alfil, y tras rey por G2, G por F6, E por F6, el alfil no puede capturar, se tiene que retirar a D5 ya que está defendido este peón por parte de la torre, y tras F7 jaque, rey G7, alfil G5, con la idea de traer el alfil a F6 y tras el jaque pues ganar la torre, y torre H F8. La línea continúa, por supuesto, y es muy interesante. Simplemente para que la vieseis, no se juega este rey F8 no obstante, y se juega G6. La partida continúa con alfil por G6 jaque, H por G6, y aquí es mejor capturar, como hizo Jan-Krzysztof Duda, el peón primero y no irse a por la torre, ya que tras este jaque viene el caballo a F8, tiene este peón defendido y de alguna manera pues las negras pueden estar algo mejor.
La partida continúa con este dama por G6, jaque, rey F8 y alfil H6 con nuevo jaque. Ha sacrificado dos piezas, como vemos de momento. Jean-Christophe Duda cuenta con más peones, después haremos un recuento. Y aquí se decide jugar torre por H6, dama por H6 jaque y rey G8. Dama G6 jaque, el rey viene a H8, ya que si hubiese venido seguramente a F8, pues daría la posibilidad a las blancas de mantener un ataque más directo. Se juega rey H8, dama H6 jaque, rey G8 y ahora la dama captura el peón en E6 manteniendo el jaque, rey G7, torre A, D1 y esta idea o este movimiento de Jean-Christophe Duda es para llevar esta torre por la tercera fila y también opciones de llevar esta torre, habría a la casilla o a la columna E para realizar no solamente un peón pasado, que ya lo está sino tener dos peones pasados, como vamos a ver en la partida. Esta continúa con caballo F8 atacando a la dama, dama G4 jaque y posteriormente rey H8. Se juega D5, ya están estos dos peones pasados y caballo H7 para evitar al menos de momento más jaques de su rey. Daniil Dubov es lo que jugó. La partida continúa con D6, avanzando Jean-Christophe Duda los peones, alfil H4 y E6. Prácticamente están a punto de coronar. La dama se retira a F6, también está tocando a este peón de C3 que está sin defender y la partida continúa con E7 a punto de coronar, alfil C6, controlando junto con la torre estas casillas y también, como vemos, este alfil pues manteniéndose en esta diagonal. La partida continúa con G3 y por parte de Jean-Christophe Duda, de Daniil Dubov, juega torre G8 atacando a la dama. Esta, cuando se retira, no puede capturar, ya que en caso de capturar pues vendría la partida, las blancas pierden la partida, ya que este peón no puede capturar por la acción de la torre sobre el rey. Por lo tanto, esto no es lo que jugó Duda, sino que llevó su dama a H5. La partida continúa con dama por C3 y aquí Dubov pues debió pensar que capturar este peón es bueno. Tiene un 3 contra 1 también aquí en el flanco de dama y estos dos peones pues de alguna manera pueden estar controlados. Vamos a ver lo que pasa a continuación. La partida continúa con torre D5, un movimiento muy interesante por parte de Jean-Christophe Duda y aquí Daniil Dubov capturó. Quizás más correcto hubiese sido jugar, para seguir manteniendo las tablas, este alfil G5, muy difícil de ver, sobre todo en los tiempos que están jugando, y esta línea también vamos a verla rápidamente porque, bueno, pues es algo loca. Torre por G5 y tras E8 y sacando una dama, alfil por E8, dama por E8 con nuevo jaque, torre G8, D7 para venir una segunda coronación y aquí las negras jugarían dama D4. El módulo al menos da completa igualdad, muy difícil de ver. Juega un momentito, que también me estoy quedando medio segundo, que me quedo sin batería. Tras torre D5, muy interesante por parte de Jean-Christophe Duda, pues controlando toda esta diagonal o no permitiendo al alfil mantenerse en ella, pues Dubov decide capturar alfil por D5 y la partida continúa con dama por D5 y caballo F6 atacando a la dama. Aquí, si queréis, podéis pausar el vídeo y mantener para que las blancas tuviesen algo de ventaja sobre las negras. Quizás mejor que este caballo F6 antes debería haber venido este alfil por E7 con este sacrificio de pieza y tras D por E7 las negras podrían jugar un torre E8 y tras dama F7 con la amenaza de capturar esta torre pues vendría este caballo F6. Está defendiendo a la torre, la dama defiende al caballo y de alguna manera pues hay una situación de tablas o incluso un poquito mejor las negras. También muy difícil de ver este alfil por E7, se hace este caballo F6 y la siguiente jugada por parte de Duda es dama por G8 dando un jaque, obligando a capturar la dama. Se hace con el caballo, caballo por G8 y posteriormente se saca la dama en E8.
alfil F6, dama H5 con un primer jaque, rey G7, torre D1, también activando la torre, acompañando a este peón para que corone, y la partida continúa con caballo H6. Posteriormente se juega D7, ya a puntito de coronar, caballo F7, y esta jugada es para tener dos defensores sobre este punto, por lo tanto de momento no se puede coronar, y la partida continúa con dama G4, jaque, el rey viene a F8 y dama E6 para evitar, y en algún momento quizás para llevar esta dama a esta casilla. No obstante, de momento no sería el momento, ya que tras C4, Dubov también tiene un peón pasado y, como comentábamos, es un 3 contra 1, empieza a activar sus peones. En caso de que aquí las blancas jueguen este dama E8 con jaque, pues el rey simplemente se retira y de alguna manera pues no pasaría nada. Por lo tanto, volviendo a la partida, no se juega tras este C4, no se hace esta jugada, sino que viene un movimiento también muy interesante por parte de Jean-Christophe Duda, y es torre de 5. La idea es también traer al flanco de dama la torre, y la partida continúa con B4, Dubov también con sus intenciones de coronar, torre F5, doble ataque sobre este alfil, solo defendido por la dama, y rey G7 para defender dos veces dicho alfil en F6. La partida continúa con rey G2, poniendo más en seguridad a su rey Jean-Christophe Duda, B3, ya puntito de coronar, A por B, C por B, y aquí, si queréis, podéis pausar el vídeo una vez más y de alguna manera rematar la partida o dar ventaja a Jean-Christophe Duda, ver cuál es la siguiente jugada. Pues bien, la siguiente jugada sería muy difícil de ver, es torre F4. No se juega en la partida. Vamos a ver rápidamente lo que se juega en la partida. Fue este dama por A6, pero este torre F4 da ventaja definitiva a las blancas. En caso de que las negras jueguen este B2, las blancas ahora coronarían para quitar a un defensor del rey negro. Tras esa captura por parte del caballo, se está atacando a la dama, pero antes se haría torre G4, jaque, rey H6, dama F5 con idea de mate en esta casilla de G6, y las negras deberían o podrían jugar un dama C6, jaque, y tras retirarse o cubrirse con el rey en F3, pues vendría este alfil C7 y así se protege esta casilla. No obstante, las blancas podrían responder con un dama F4, rey H7 y tras dama E5, ahora el mate viene en esta casilla de G7, por lo tanto las negras podrían jugar para defenderlo dama F6 y tras dama H5 jaque, dama H6, dama F5 con nuevo jaque, el rey se retira a H8. Es verdad que hay alguna otra línea dentro de esta variante que estamos viendo, pero todas llevan a mate o a ventaja decisiva blanca. Dama E5, jaque, el rey se retira a H7 y ya se van capturando las piezas. Con un nuevo jaque, el rey se tiene que ir a H8 y tras dama por D8 con nuevo jaque, rey H7 y se da mate en G8. No obstante, esto no lo veis Jean-Christophe Duda, muy difícil de ver este torre F4, y lo que juega es dama por A6. La partida continúa con B2, a punto de coronar también Daniil Dubov, dama B6 y posteriormente este dama B6 para proteger de momento la coronación en B1, y aquí Daniil Dubov jugó alfil D8, se está atacando a la dama, tampoco el peón puede coronar, y vamos a ver dónde la lleva Jean-Christophe Duda. De momento juega torre por D7, jaque, elimina al defensor que es el caballo de este alfil, y tras esta captura rey por F7, dama por D8 y la partida continúa con dama C6 jaque, trayendo a la dama por parte de Dubov, ya que aquí en caso de coronar, tras esta coronación las blancas tienen la partida ganada. Vamos a ver cómo dama E8 jaque, rey G7 y tras la coronación las negras podrían jugar un dama B7 jaque. El rey se retira a H3 y ya aquí en esta línea no hay
continuación buena de dar jaques efectivos para el rey blanco, y tenemos 2 damas blancas, 2 damas negras y 3 peones a favor de las blancas. Por lo tanto, la partida es para ellas en caso de jugarse esta variante. Dubov decide jugar este dama c6 trayendo a la dama a la defensa con un jaque. El rey en este caso no se mueve, se hace el movimiento de f3 y es aquí cuando viene esta coronación. No obstante, en caso de haber visto también Daniil Dubov que tenía sus oportunidades, difícil, pero lo podía haber visto, es jugar este dama c2 jaque. Y aquí la línea continúa con ganancia para las negras. Vamos a hacerla muy rápidamente. El rey se retira a h3, dama f5 jaque, y tras el rey retirarse a g2 vendrían tablas. Pero en caso de que el rey intente irse a h4, pues aquí tienen la partida perdida. Como comentábamos, dama h7 jaque, rey g4, la dama viene a g6 dando un nuevo jaque, y tras el rey ir a h3, dama e6 con nuevo jaque. Aquí se podría jugar un g4 y aquí es cuando se corona, y en esta línea al menos pues la dama lo que evita, así vamos a hacerlo mejor, lo que evita es que esta dama pueda dar un nuevo jaque y así coronar, y la ventaja es decisiva para las negras. No obstante, es verdad, en esta línea que lo he comentado regular, pues tendrían la opción de hacer tablas. Por lo tanto, seguimos con la partida. Se corona dama, tenemos ya 3 damas en el tablero más la que se ha sacrificado, son 4, y la partida continúa con este dama e8 jaque, el rey viene a g7, dama e5 jaque, rey h7, y aquí Jean-Christophe Duda no pretende sacar la dama o coronar la dama en cualquier posición. Vamos a ver a dónde quiere llegar. La partida sigue con dama h5 jaque, rey g7, la dama viene a g4 para dar un nuevo jaque y rey h6. Dama f4 jaque, rey h5, y aquí viene esta jugada de g4 jaque. Y la idea tras este jaque es permitir que este rey pueda venir posteriormente a g3 y estar más seguro. Tras rey retirarse a g6 es cuando ya saca dama, y tras esta posición las negras hicieron, Daniil Dubov, un nuevo jaque en c2, y aquí tras este movimiento pues Daniil Dubov abandonó. Son 2 damas por 2 damas, como vemos, y hay una ventaja de 3 peones para las blancas. Por lo tanto, sería una partida para ellas, así lo entendió al menos Daniil Dubov, que abandonó. Y por seguir una de las líneas, en caso de no jugarse este dama de c2 para evitar este jaque, en caso de que las blancas se hubiesen marchado con el rey a h3, aquí están perdidas, ya que tras un dama f1 jaque, siguiendo con esta línea, el rey se retira a h4, un nuevo jaque en f2, el rey vuelve a h3, jaque para expulsar y después capturar este peón, ya que de momento está defendido con 2 casillas, el rey viene a h3 y ahora sí vendrían los cambios con jaques, y el rey nunca puede escapar, ya que esta casilla la controla el rey y todas las demás la dama. Por lo tanto, no llegaron a esta posición, se abandonó anteriormente tras esta posición, y vamos a ver qué podría pasar o qué podrían hacer las negras. Una posibilidad podría ser jugar este dama de c5 con alguna idea de entrar con la dama por la parte de atrás del rey, y tras dama h6 jaque pues prácticamente se lleva el rey a mate. Rey f7, dama d7 jaque, y en caso de no poner la dama daría igual, ya que bueno, pues vendría el mate en la primera fila de las negras, y si se coloca la dama, como vemos en esta posición, viene la otra dama a dar un jaque en e6. Este dama está clavada por la acción de la otra dama, y tras rey f8 se da el mate en e7. Por lo tanto, una partida loquísima con muchas y bonitas líneas que hemos visto, y también Jean-Christophe Duda demostrando bastantes dotes para la imaginación. Vamos a ver qué es lo que ocurre en estos cuartos de final, siempre muy interesantes. Un saludo y vamos hablando. Chao.